Mi hermana se burló de mí por casarme con un humilde agricultor mientras que su esposo era un genio de las finanzas. Cuando sus inversiones colapsaron, mis padres me exigieron vender mi tierra para sacarlos del apuro. Sus caras se volvieron blancas como fantasmas cuando mi esposo les explicó quién era el verdadero dueño de la tierra. Hola, me llamo Sofía y nunca he sido la más llamativa de la familia. Crecí siendo siempre la hermana tranquila, la que disfrutaba de los libros, los largos paseos por el campo y pasar tiempo con los animales más que con las personas. Mi hermana, Lucía, siempre fue la favorita. Ella era más ruidosa, ambiciosa y tenía esa presencia que hacía que todos se detuvieran y le prestaran atención. Nuestra familia creció en las afueras de la ciudad, y nuestros padres eran de clase media, trabajando duro para darnos todo lo que necesitábamos. Lucía siempre soñó con lujo. Estaba obsesionada con la riqueza, el estatus y casarse con dinero. Y lo logró. Se casó con Roberto, un tipo que trabajaba en finanzas y que decía ser una especie de prodigio de las inversiones. Él manejaba un Tesla, vestía trajes de diseñador y hablaba de tendencias del mercado como si hubiera inventado Wall Street. Mis padres prácticamente lo adoraban desde el momento en que cruzó nuestra puerta. Yo, en cambio, me casé con Javier, un hombre tranquilo y bondadoso que poseía una granja en las afueras del pueblo. Él trabajaba la tierra, cultivaba y criaba ganado, y nunca una vez se jactó de nada. Era completamente opuesto a Roberto. Y por eso, constantemente era objeto de burlas por parte de mi hermana y juzgada sutilmente por mis padres. Lucía se reía en las reuniones familiares, diciendo a todos que había degradado mi vida al casarme con un simple agricultor. Una vez bromeó que probablemente olía a estiércol y que mi idea de unas vacaciones era pararme en un campo de maíz. Mis padres nunca la detuvieron. De hecho, a veces se reían con ella, claramente avergonzados de que su hija se hubiera casado con alguien a quien veían por debajo de ellos. Pero nunca dejé que eso me afectara porque sabía algo que ellos no. Javier no era solo un agricultor. Había heredado la tierra de sus abuelos, pero en lugar de tratarla como una reliquia familiar, la convirtió en un negocio agrícola próspero. Tenía cientos de acres, múltiples invernaderos y contratos con cadenas de supermercados en todo el estado. El hombre entendía la oferta y la demanda mejor que la mitad de las personas en la industria de Roberto. Simplemente no sentía la necesidad de presumirlo. Vivíamos modestamente a propósito. No manejábamos autos lujosos ni usábamos ropa de diseñador, pero no teníamos deudas, teníamos ahorros saludables y una vida pacífica llena de significado. Mientras tanto, Lucía y Roberto siempre publicaban sus vacaciones lujosas en las redes sociales, acumulaban deudas en sus tarjetas de crédito y compraban cada tendencia de inversión caliente que Roberto podía encontrar. Tokens no fungibles, criptomonedas, startups de inteligencia artificial, lo que sea. Roberto presumía de convertir 10,000 pesos en 100,000 en un mes, y mis padres se llenaban de orgullo. Luego todo se vino abajo. Un día, de la nada, recibí una llamada frenética de mi mamá. Roberto había cometido un error con sus inversiones, y ahora estaban en serios problemas. No era solo su dinero lo que estaba en juego. Lucía había convencido a nuestros padres de invertir sus fondos de jubilación con él. $500,000 se esfumó. Así, de la noche a la mañana, lo perdieron todo. Su casa estaba hipotecada. Sus ahorros se habían esfumado. Lucía estaba histérica. Roberto estaba en silencio. Y mis padres estaban en modo de pánico total. Así que, ¿qué hicieron? Vinieron a mí. Manejaron 2 horas hasta nuestra granja sin invitación y se sentaron frente a nuestra modesta mesa de comedor de madera, luciendo más humildes de lo que jamás los había visto. Mi mamá apretaba su bolso como si pudiera desaparecer, y mi papá no dejaba de mirar por la ventana hacia los campos como si estuviera tratando de procesar el hecho de que esta tierra podría ser su salvación. Mi hermana ni siquiera podía mirarme a los ojos. Sus uñas, antes perfectamente manicuradas, estaban descuidadas, y su bolso de diseñador parecía haber pasado por una guerra. Sus ojos estaban rojos, ya sea por el llanto o la falta de sueño, o ambas cosas. Entonces mi padre habló. Sofía, cariño, necesitamos tu ayuda. Me quedé en silencio, dejándolo hablar. Tú y Javier tienen esta tierra, este negocio. Sabemos que es valioso. Esperábamos que pudieras vender una parte.
Solo lo suficiente para ayudarnos a recuperarnos. Quizás unas pocas hectáreas. Todavía tendrías mucho. Javier estaba junto al mostrador de la cocina, con los brazos cruzados, escuchando. Mi madre intervino. Tu familia, cariño. Sabemos que es mucho pedir, pero Lucía y Roberto están devastados. Tu padre y yo estamos arruinados. Pensamos que quizás podrías hablar con Javier y convencerlo de vender. Finalmente miré a Lucía. Ella no podía mirarme a los ojos. Era claro que no había venido por culpa. Estaba aquí porque no tenía a dónde más ir. Respiré hondo. Entonces Javier dio un paso adelante. En realidad, dijo calmadamente, Sofía no es dueña de la tierra. Mis padres parpadearon. ¿Qué? Preguntó mi papá. La tierra no pertenece a Sofía, continuó Javier. Me pertenece. Desde los últimos 12 años. Todo lo que ven por esa ventana, cada centímetro, está a mi nombre. Deberían haber visto sus caras. Era como si alguien les hubiera drenado la sangre de sus cuerpos. La mandíbula de mi madre literalmente se cayó. Mi padre se puso blanco como un fantasma. Lucía parecía como si la hubieran abofeteado. Javier no había terminado. Incluso si Sofía fuera la dueña, no obtendría ni una hectárea. No después de cómo la han tratado. El silencio era sofocante. Mi madre intentó balbucear algo, pero Javier levantó su mano. La menospreciaron, se burlaron de ella, permitieron que su otra hija la humillara durante años. Ahora quieren que ella venda parte de nuestro futuro, de su paz, por personas que nunca la respetaron. Lucía finalmente estalló. ¿En serio vas a dejarnos hundirnos por orgullo? Soy tu hermana, Sofía. Me volví hacia ella. No, Lucía. Eres alguien que se rió cuando dije que me casaba con Javier. Lo llamaste sucio bajo tus zapatos. Me hiciste sentir avergonzada de la mejor decisión que jamás tomé. Todos lo hicieron. Y ahora que están cayendo, quieren que el humilde agricultor los atrape. Ella comenzó a llorar entonces, pero no sentí nada. Me levanté y caminé hacia la puerta. Creo que deberían irse. Mi papá intentó decir algo, pero Javier dio un paso adelante nuevamente. Sofía está siendo amable. No me hagan ser yo quien los saque de nuestra propiedad. Se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos, y sentí que podía respirar de nuevo. Años de tolerancia silenciosa habían llevado a este momento. No era venganza, no era triunfo, sino claridad. Nunca vieron mi valor hasta que lo necesitaron. Más tarde esa tarde, Javier y yo nos sentamos en el porche viendo la puesta de sol. Él tomó mi mano y la apretó suavemente. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Por primera vez en mucho tiempo. Sí, lo estoy. Pero la historia no había terminado. Porque solo unos días después, Lucía regresó. No con nuestros padres, no con disculpas, sino con algo que nunca vi venir. Y eso cambió todo. 3 días después de que rechazara a mi familia, Lucía apareció de nuevo. Esta vez, estaba sola. Sin padres, sin esposo, sin lágrimas de cocodrilo. Solo ella, parada fuera de nuestra puerta con una carpeta en las manos y una mirada en sus ojos que no había visto desde que éramos niñas. Una que no estaba cargada de arrogancia o juicio. Era desesperación, pura y cruda. No quería dejarla entrar. Pero Javier, siempre el alma tranquila, asintió ligeramente hacia la puerta principal y susurró, déjala decir su paz. Nunca tendrás paz de otra manera. Así que abrí la puerta. Ella entró y miró alrededor como si viera la casa por primera vez. Quizás lo era. La última vez que nos visitó, apenas miró algo, haciendo comentarios malintencionados sobre los muebles de madera y la falta de encimeras de mármol. Ahora, miraba todo con ojos humildes. No estoy aquí para pedirte dinero, dijo, con voz baja y controlada. Estoy aquí para decirte algo. Abrió la carpeta y la colocó sobre nuestra mesa de comedor. Dentro había documentos, estados de cuenta bancarios, registros de inversiones y una carta. Un aviso legal. Se me revolvió el estómago. Roberto falsificó mi firma, dijo en voz baja. Usó mi nombre en media docena de préstamos de inversión. Uno de ellos estaba respaldado por la cuenta de jubilación de mamá y papá. No me lo dijo hasta que fue demasiado tarde. Cuando las inversiones se desplomaron, los prestamistas vinieron por mí y ahora por ellos. Él se ha ido.
Roberto desapareció. Tomó lo poco que nos quedaba y se esfumó. Miré los papeles, incapaz de hablar. Siempre supe que Roberto era un exhibicionista narcisista, pero esto era otra cosa. Lucía, mi hermana arrogante y llena de orgullo, estaba frente a mí como una mujer cuya vida entera había implosionado. Sé lo que hice, continuó. Fui horrible contigo. Me burlé de ti, insulté a Javier, traté tu vida como una broma. Y ahora soy yo la broma. Javier dio un paso adelante, con los brazos cruzados, escéptico. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres? Lucía lo miró a los ojos. Nada. No estoy aquí para mendigar. Estoy aquí porque necesitaba decirle la verdad a alguien. Mamá y papá no conocen toda la historia. Les dije que Roberto tomó una mala decisión. No les dije que cometió fraude. No pude. Ellos nunca lo habrían superado. Hizo una pausa. Pero tú mereces saberlo. Arruiné nuestra relación. Pensé que casarme con un tipo de finanzas me hacía mejor. Pensé que el dinero equivalía a valía. Me equivoqué. Ustedes dos construyeron algo real, algo sólido, y yo lo tiré todo por un hombre que construyó castillos de arena con crédito. Entonces se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. No espero perdón. Solo no quería mentir más. Sin nada más, gracias por mantenerte firme. Me enseñaste algo que desearía haber aprendido hace años. Luego, sin esperar una respuesta, tomó su carpeta y se dio la vuelta para irse. Eso debería haber sido el final, pero no podía dejarla ir. Todavía no. Lucía, dije, con la voz quebrándose ligeramente. Tienes un lugar donde quedarte. Se detuvo, sus hombros se tensaron. Luego, en voz baja, un motel. Por ahora. Miré a Javier. Él hizo el más pequeño, casi imperceptible, gesto de asentimiento. Quédate aquí, dije. Por unos días. Tenemos la habitación de invitados y comida. Parece que no has comido en días. Parpadeó rápido, tratando de mantener la compostura. ¿Estás hablando en serio? No leas demasiado en esto. Esto no es perdón. Esto es supervivencia. Eres mi hermana, y nadie merece pasar por esto sola. Así que se quedó. Al principio, fue incómodo, desayunos en silencio, largas tardes en las que desaparecía en la habitación de invitados, demasiado avergonzada para hacer contacto visual. Pero con el tiempo, se formaron grietas en el hielo. Ayudó a Javier en el invernadero, hizo preguntas, aprendió. Una mañana, la sorprendí alimentando a las cabras, riendo suavemente mientras una intentaba morder su chaqueta. Era un sonido extraño, familiar pero diferente, más ligero, real. Luego dijo algo que nunca pensé que escucharía. Solía pensar que Javier estaba por debajo de mí. Pero él es el tipo de hombre con el que debería haberme casado. Estable, honesto, alguien que construye, no alguien que presume. No dije nada. No tuve que hacerlo. Esa tarde, mis padres llamaron de nuevo, aún sin saber de la traición de Roberto. Todavía convencidos de que eran víctimas inocentes de una tormenta financiera. Lucía no devuelve nuestras llamadas, dijo mi madre, con frustración clara. Estamos preocupados. Pensamos que quizás todavía estaba contigo. Miré a Lucía, que estaba sentada en el porche con una taza de café en las manos, mirando hacia los campos. Está bien, dije. Y se pondrá en contacto cuando esté lista. Intentaron presionarme para obtener más información. No cedí. A la mañana siguiente, Lucía tomó una decisión. Empacó sus cosas, nos agradeció a ambos en silencio y dijo que iba a enfrentar a mamá y papá para contarles la verdad sobre Roberto, sobre los préstamos falsificados, sobre todo. ¿Estás segura?, le pregunté. Asintió. He estado escondiéndome detrás de mentiras por demasiado tiempo. No puedo reconstruir nada si sigo fingiendo que la casa no se quemó. Se fue esa tarde, y por primera vez en mi vida, me sentí orgullosa de ella. Pasaron las semanas. Eventualmente, el chat grupal familiar revivió. Mi madre envió un mensaje cauteloso, diciendo que ella y mi padre finalmente habían aceptado la verdad, que estaban destrozados, pero sanando, que Lucía se había mudado temporalmente con ellos y los estaba ayudando a resolver el lío legal. Se estaba inscribiendo nuevamente en la escuela,
obteniendo una certificación en negocios agrícolas, de todas cosas. Quiero construir algo real, me escribió en privado. Como tú y Javier. No es demasiado tarde. Todavía no éramos mejores amigas. Demasiada historia, demasiadas heridas. Pero se estaba formando un puente, frágil, pero real. Un día, Javier y yo estábamos junto al granero, viendo cómo el sol se ponía detrás de las colinas, tiñendo todo de dorado. ¿Crees que estará bien?, preguntó. Respiré hondo. Creo que por primera vez en mucho tiempo, todos podríamos estarlo. Él me rodeó con su brazo. Curioso cómo el humilde agricultor terminó salvando a la familia. Reí suavemente. No, el agricultor no salvó a nadie. Solo esperó a que todos se dieran cuenta de lo que ya valía la pena salvar. Y mientras estábamos allí, con el viento acariciando el trigo, sentí algo que no había sentido en años. Cierre real y honesto. El tipo que no viene de la venganza, sino de ver a los que alguna vez se burlaron de ti finalmente abrir los ojos a la verdad. Y elegir en ese momento no el amargor, sino la paz.